Reporte 100. La mesa de análisis de los martes, esta mañana los periodistas Jesús Moreno Durazo y Norman Navarro Cruz. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Norman, buenos días. Muy bien, buenos días a la audiencia en Cajeme y aquí en Hermosillo. Norman Navarro Cruz, ¿cómo estás, Norman? Ya estamos, ya es ganancia. Con amanecer y respirar tenemos. Sí, pues hay muchos temas, hay bastante temática. Me llamó la atención que varios amigos el fin de semana, algunos conocidos panistas y del lado conservador, que yo creo que en su vida han leído a Gilberto Guevara Niebla, me mandaron un texto de la Crónica. Otros amigos que por supuesto sí consumen a Gilberto Guevara Niebla, por supuesto, pero me imagino que muchos de estos panistas y digamos del ala anti-AMLO ni siquiera saben quién es Gilberto Guevara Niebla, pero mandaron, vea lo que escribió Gilberto Guevara Niebla. ¿Qué escribió Gilberto Guevara Niebla? Cada vez más personas de mi entorno abandonan a AMLO. Las motivaciones son obvias. El presidente decepcionó, no acabó con la pobreza. En vez de eso, otorgó dádivas y aplicó políticas clientelares para obtener beneficios políticos. No acabó con la corrupción, pero se opone testarudamente a que su gobierno rinda cuentas en el uso del dinero público. En la izquierda democrática hay mucho descontento con la deriva autoritaria del gobierno, con su carácter autocrítico, con la fractura del principio de la división de poderes, con la militarización, con la política de odio que ha dividido a México y que inevitablemente dejará hondas heridas en el cuerpo social. Nos equivocamos quienes pensamos que el gobierno de AMLO era de izquierda. Hoy es perfectamente visible que su inspiración principal proviene del viejo PRI. De ahí sus políticas clientelistas, sus ideas nacionalistas, su proteccionismo económico, su autoritarismo, sus ideas estatistas y su pragmatismo egocéntrico. En retrospectiva, es fácil observar que las ideas esenciales de la conducta política de AMLO las extrajo de sus años de militancia en el PRI y que su vinculación con la izquierda fue producto de un afán oportunista jalonado por intereses políticos concretos. Bueno, y continúa el texto. Gilberto Guevara Niebla fue subsecretario de Educación Pública en el primer tramo del gobierno de López Obrador, dos primeros años, y después se retiró, renunció y ha sido, pues, bueno, platícanos, Jesús, ¿quién es Gilberto Guevara Niebla? Bueno, yo sí lo he leído de prácticamente yo sé, desde que entré a la universidad. No, yo sí me consta, pero algunos amigos panistas, amigues panistas. Bueno, a ver, sí, también qué bueno tengo amigas panistas. Qué bueno que empiezas por ahí, Juan Carlos. Yo cuando comparto con mis alumnos, con los estudiantes, por ejemplo, la semana que entra empezamos un texto sobre la transición a la democracia con José Woldemar, pues tienes que poner un poco en contexto quiénes son los autores, ¿no? Hace poco veíamos el logro filantrópico de Paz, entonces para una buena generación de jóvenes, pues explicarles quién fue Octavio Paz, cuál es su obra. Luego vimos también el valor universal de la democracia de Amartya Sen y el mismo caso, ¿no? Premio Nobel de la India y qué ha hecho, en qué escuela se ha formado, en qué universidades ha impartido cátedra y demás. Entonces es bien importante hablar primero del autor y luego de lo que dice el autor, o como dijera aquel clásico, lo que trata de decir el autor. Guevara Niebla fue un líder estudiantil de la UNAM. Participó en el movimiento del 68, estuvo preso 3 años, luego estuvo exiliado en Perú y en Chile, en aquellos movimientos de finales de los 70 en América Latina. Ha sido profesor de secundaria, de preparatoria y de educación superior, por eso fue subsecretario de Educación Básica con el presidente López Obrador. Ha sido un promotor constante e incansable del sindicalismo universitario, miembro del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UNAM y siempre con una vena de escritor interesante. Ha publicado artículos de coyuntura en varios medios, en La Jornada, en Proceso, en El Universal, en 1+1, en el Nacional en aquel tiempo y en Crónica. Fue director de las primeras evaluaciones de aprendizaje que se hicieron en el país, por allá a principios del 2001, y es autor de varios textos, entre otros El saber y el poder, escrito el 78, La educación socialista, el 84, La catástrofe silenciosa, el 92, Lectura para maestros, el 2002, Clásicos del pensamiento pedagógico mexicano, Antología histórica, el 2011. Fue subsecretario de Educación Básica también, el 92 y el 93. Con Salinas.
fue por 18 años director de la revista Educación y fue consejero de la Junta de Gobierno del INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, ya desaparecido, y también dejó la Subsecretaría de Educación Básica con López Obrador en el 2009. Un hombre tradicionalmente, del 2019, perdón, un hombre de tradición y de izquierda de toda la vida. ¿Y ahora por qué lo digamos? Entonces, en términos de Denise Dresser, ¿por qué lo mama la derecha? Pues habría que preguntarle. Es de derecha, ¿no? No, Gilberto Guevara. Mira. Los garrotazos del 68 produjeron algunas situaciones. Desaparecidos. O sea, los desaparecidos, ahora que hablan de las madres buscadoras comenzaron desde los años 60. Tenemos que recordar eso. Somos un país de desaparecidos, demasiados desaparecidos. Bueno, Rosario Ibarra, ¿no? Así es, la primer madre buscadora y la principal de este país. Produjeron muertos que aparecían de repente, produjo guerrilla, y entre los garroteados y encarcelados, yo recuerdo que hubo gente que se mantuvo en la izquierda y hubo gente que parece que se mantuvo en la izquierda, pero que le coqueteó a la derecha. Obviamente haber estado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, haberte ido a estudiar a Londres, se te pasó ese dato, obviamente te dice, bueno, pero no es tan izquierdoso. A ver, pero ¿hay algún inconveniente en estudiar en Londres y ser de izquierda? No. Marcos estudió en Francia y vino y levantó la guerrilla de este país. No, pero lo que te estoy diciendo es, si eres de izquierda, eres de izquierda. Si eres de derecha, eres de derecha. Pero puedes quedar ambiguo a la mitad y hay que tomar ese dato en cuenta. Digo, del primero que se queja López Obrador es de Carlos Salinas de Gortari. Pero aún así lo sumó a su equipo y fue su secretario de Educación. Así es, lo sumó a ese equipo, pero sí. ¿Qué le está pasando a López Obrador? Y es lo que se está dando cuenta, que mucha de la gente de ese pasado, que supuestamente iba a abonarle al movimiento, es mucha de la gente que ahora se está quejando y se le está volteando, y es normal, no es pecado, ¿eh? O sea, no es pecado no estar de acuerdo con un proyecto, y está bien. Pasó hace 200 años con el cura de la patria, con el padre de la patria, perdón, con el cura Hidalgo. Lo traicionaron, se le volteó el movimiento a él mismo porque no se atrevió a hacer más cosas, y por eso al final la guerra de independencia terminan triunfando otros que habían comenzado contra esa guerra, y se voltean y termina la guerra de independencia de otra manera. Pero es la historia de este país. Sí. Simple y sencillamente. Pues la crítica de Gilberto Guevara es que López Obrador parece priista, ¿no? Es lo que no es de izquierda, no es de la izquierda democrática. No es de la izquierda facciosa, recalcitrante de aquellos años 60 y 70, como comenzó él. Pero sí es de una izquierda que existió en el PRI. El PRI tuvo una izquierda muy marcada. Digo, no nos vamos a poner muchos detalles en la historia, pero volteamos a ver a Lázaro Cárdenas. Sí. ¿Ok? Entonces, tenía muchos seguidores, sigue teniendo de hecho mucha gente con ese estilo de gobernar. El mismo presidente López Obrador se refiere mucho a Cárdenas y también a su hijo. Entonces, ¿qué pasa? Esa izquierda se separa cuando llega el priismo neoliberal, y que después le coquetea al PAN y terminan haciéndose uno solo, que ahora en las pasadas elecciones nos lo demostraron, son el PRIAN, y termina también concentrándose ese PRD que andaba de muy izquierdoso y que ahora también es uno mismo con el PRI, con el PAN. Simple y sencillamente es la historia de este país. Si tú te vas 200 años, 100 años atrás, es lo mismo que nos ha pasado. Movimientos que comienzan en un lado, se separan unos cuantos, se van para el otro y se pelean contra la otra persona, y termina vilipendiado Venustiano Carranza, y terminan enfrentándose con Álvaro Obregón, y terminan enfrentándose con Plutarco Elías Calles. Es la historia normal,
de este país. Sí, en esa misma bolsa estarán también los otros colaboradores de López Obrador que se han retirado, el primer secretario de Hacienda, por ejemplo. Don Carlos Ursúa, por ejemplo. Sí, no, él no es de izquierda, él no es de izquierda. Él es un pensador interesante, es catedrático del TEC de Monterrey, pero no es un hombre propiamente el primer titular de Semarnat, Víctor... bueno, él sí. Víctor Toledo. Víctor Toledo, él sí decía que tenía al menos ese perfil de izquierda. Javier Jiménez Espriu también se retiró. Mira, es que decía Norman, se fueron con él y luego se hicieron para atrás. Se hicieron para atrás. Y se vale. Se vale. Yo lo vería al revés, pues. O sea, le apostaron al proyecto del presidente López Obrador, como lo deja claramente establecido en este texto que mencionas, Juan Carlos. Son 10 párrafos, son 604 palabras y se interpretó como la ruptura de Guevara Niebla con el presidente, y así lo cubrieron los medios en su momento, que sobra decirte es un texto del año pasado, de mayo del 2021, no es ni siquiera un texto reciente. Y tiene la misma vigencia desde mi punto de vista que si lo estuviéramos leyendo ahorita en abril de 2022. Y las primeras 2 líneas con las que abre el artículo dice: cada vez más personas de mi entorno. Y circuló este fin de semana, ¿verdad? Sí, circuló, pero así de manera profusamente, como dicen ustedes los periodistas. Yo no había caído en cuenta de la fecha, ¿eh? Sí, es una campaña, pues. Yo no lo había caído en cuenta, es 22 de mayo, el texto es de 22 de mayo del año pasado. Es del año pasado. Es cuando salió, pues. No, él salió el 19. Perdón, el 19. El 19 salió de la subsecretaría, duró un año como subsecretario. Y este fin de semana me llegó por todos lados. Sí. Por eso. Pero es parte de una campaña, pues. Cada vez, dice él, cada vez más personas de mi entorno abandonan a AMLO. Las motivaciones son obvias, el presidente excepcionó. Yo en lo personal conozco mucha gente que legítimamente le apostó al proyecto del presidente López Obrador y que cada vez con más frecuencia me dicen: oye, ya estuvo, ya se pasó de la raya, y dan sus argumentos. Yo los escucho y los respeto muchísimo. Hay un párrafo del texto que a mí me parece particularmente interesante y creo que es como el centro de este pequeño artículo. Dice él, refiriéndose al presidente: no posee el valor supremo de la dignidad del ser humano. Día con día despotrica contra sus enemigos, agrede, insulta, descalifica, acusa, demoniza, humilla y ultraja a otros mexicanos que simplemente no comparten sus ideas. AMLO no es un hombre bueno, dice respetar la moral, pero se comporta como un hombre violento, frustrado, poseído por el odio, por la amargura y el resentimiento. Se me hace muy fuerte ese texto, y hay una parte, al menos en el no respeto por el disentimiento que muestra el presidente todos los días y que tiene al país en esa polarización. Creo que en ese sentido le asiste la razón a Gilberto Guevara Niebla. Por eso el asunto de Denise Dresser que comentabas hace un momento en la mañana y antes de entrar al aire, ¿no? Sí. Pues si pones ese texto, pero hablando de Trump, haz de cuenta que es lo mismo, ¿no? Sí. Sí. En Trump. Pero, y ahí vamos a. Pues pero qué peligroso entonces, ¿no? Imaginar que se puedan parecer. No, Trump no se parecen. AMLO no usa peluca. Entonces, mira, al final, y como comentabas de Dresser, que le comentaba ahorita a Eliana, la productora, le digo, qué bajo ha caído el periodismo y qué confusiones hay, porque alguien me mandó un video en la madrugada y me dicen: mira, yo sé que no te gustan, pero ahí están estos periodistas. Y yo: a ver, espérame, le digo, ¿cómo insistes en que Loret y Broso son periodistas? Pues siempre fueron presentadores de noticias. Entonces, hay una confusión muy grande en este país, creyendo que los presentadores de noticias, que en algunos casos sí fueron periodistas y en otros no, nada más son una carita en la radio o en la televisión, o una voz en la radio, una carita en la televisión, no fueron periodistas. ¿Por qué? Porque para comenzar, el periodista necesita una ética, no solamente a prueba de balas, sino a prueba de plata. Y ese es el gran problema de este país. Tenemos periodistas que hace 100 años defendían el porfirismo, y tú lo puedes ver en las celebraciones, cómo los periodistas enaltecían a Porfirio Díaz y lo ponían en lo alto porque decían: somos una gran nación, tenemos grandes adelantos.
y un año después no entendían por qué había una revolución que terminó siendo la Revolución Mexicana. Y no entendían porque no estaban pegados a la gente. Nunca se cubrió bien la huelga de Cananea, que es donde comienzan muchas de las cosas de la revolución, y muchas de las cosas que están cambiando ahorita en este país no se entienden porque muchos de estos que se dicen periodistas viven arriba de sus yates o en su casa de descanso en Valle de Bravo o en Acapulco o en Vallarta, o viven en sus departamentos en Miami o en Nueva York, y no están teniendo contacto con ese más de 70% que está apoyando al presidente, aunque haga sus payasadas, aunque diga sus sandeces, haga lo que hiciere. Lo están apoyando porque es donde están viendo la esperanza. Es una minoría la que hablas, Norman. O sea, la verdad es que los periodistas en México no tenemos casas ahí. Por eso. No, es que hay una gran cantidad que se dice periodista, sí, y no tiene esa ética a prueba de balas y a prueba de platas. Sí. Porque no solamente afecta el plomo, afecta la plata al periodista. Sí. Entonces, si no tienes esa ética, que como decía Gabriel García Márquez, la ética del periodista tiene que ser como el zumbido al moscardón, no puede estar separada, no puede estar, ¿sabes qué? Sí tengo ética, pero ahorita voy a ir a cobrar un cheque al gobierno del estado, ahorita voy a ir a cobrar un cheque al gobierno federal por cobertura informativa, que se puso muy de moda, y que obviamente Carlos Salinas de Gortari se los puso en plan francés, ¿no? ¿Cuánto me vas a cobrar? No, pues que 1,200,000, bueno, te voy a ir dando 100,000 cada mes, y tú te encuentras periodistas, disque periodistas, que en realidad son presentadores de noticias, cobrando esas cantidades, y tú dices, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué nos pasó en el paso de los años? ¿Qué nos pasó en el periodismo mexicano? Eso es lo que nos pasó, que nos la metieron doblada, como dice Denise Dresser. O como Paco Ignacio Taibo, ¿no? Imagínate, pero Paco Ignacio Taibo no es periodista. Él es vago y es escritor. Yo creo que más vago que escritor. A Paco Ignacio Taibo II lo leo desde joven. Me encantaban mucho las aventuras de Velasco Aranchaine, el detective que tomaba Coca-Cola con zumo de limón y fumaba Raleigh, cigarros Raleigh, o no, eran delicados. Y eran unas aventuras muy padres. Siempre me ha gustado como escritor. Obviamente, el se la metieron doblada tiene mucho que ver con aquella mala señal del priista Roque. ¿Te acuerdas cuando nos incrementaron el IVA? Sí, la Roque señal. La Roque señal. Ahí fue donde comienza el asunto de la doblada, ¿no? Sí. Y viene a rematar con Denise Dresser. Pero al final, en periodismo, dice más de la persona que lo está opinando que lo que estás diciendo de la otra persona. Sí. O sea, tienes que leer entre líneas y darte cuenta que esa persona está diciendo algo y se está proyectando. En psicología se habla de proyecciones. Sí. Esa es la manera de juzgar cuando no tienes ideas. Pues, a ver, se queda en el tintero el tema de Scherer. Scherer denunció a Gertz Manero. Gertz Manero se mantiene todavía en la Fiscalía General de la República. Increíble después de tantos escándalos en los que se ha metido el fiscal general de la República. Pero bueno, lo vamos a dejar para otra ocasión. Jesús, ¿algún comentario de cierre? Y todo parece ser que se va a mantener Gertz Manero ahí, ¿no? Tiene total apoyo del presidente. No, yo comparto, pero solo en parte pero tienes demandas. El análisis de Norman sobre el tipo de periodismo. Evidentemente hay unos que son presentadores de noticias, pero yo coincido contigo, Juan Carlos. El gremio periodístico, no todo el gremio periodístico ni tiene yates ni vive en los lugares paradisíacos de este país, ¿no? Hay muchos periodistas que trabajan a nivel de tierra y que generan opinión, motivados más por otros elementos que por la plata, que por el dinero. No, yo no me iría tan fácil con ese discurso que se ha instalado tanto y se ha instalado 3 años de dale y dale y dale desde la mañanera contra un segmento de opinadores del país.
no Sí. es por ahí el asunto. Bueno, Jesús Moreno, muchas Gracias, gracias. Norma Juan Carlos. Navarro, muchas gracias. Para servirle. Reporte 100.